Queridos amigos, saludos desde Durham, Carolina del Norte. Su servidor, el pastor Walker Montilla. Tenemos el tema número 2 de la serie Jesús el Salvador. Quiero compartir contigo dos versículos de la Biblia y esos dos versículos nos van a dar el tema de hoy. El primero se encuentra en Génesis capítulo 22, versículo 18. Dice así: En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y ahora compartiré lo que dice Juan capítulo 1, versículo 41. Dice así: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Estos versículos nos enseñan tres cosas importantes. El primer detalle es que Dios prometió que el Mesías vendría del linaje de Abraham. En el estudio anterior, nosotros, a la luz de las Sagradas Escrituras, pudimos entender que Dios tiene un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo y que solo Jesús es el Salvador del mundo. Y hoy, en el tema número 2 de esta serie, Jesús el Salvador, la Biblia nos dice que Dios reveló ese plan de salvación al principio a Adán y a Eva, pero ahora luego lo confirma con Abraham. Ahora Dios va más allá en el plan de salvación. Dios le prometió que vendría del linaje de Abraham. Y nótese que el texto dice que gracias a esa promesa mesiánica, la salvación no estaba destinada solamente a los judíos. La misión de la predicación de la palabra, Dios la encomendó a los judíos. Pero la salvación no era exclusiva solo para los judíos. El texto dice que de antemano en Cristo, el Mesías, Dios estaba bendiciendo a todas las familias de la tierra. Abraham creyó en este mensaje y por eso Abraham se le llama el padre de la fe, no porque Abraham fue un hombre perfecto, sino porque Abraham desarrolló en medio de sus errores la confianza en Dios acerca de este plan de salvación. Y la Biblia dice que sin saber a dónde iba, Abraham salió con su parentela confiando en el plan de Dios. Dios le prometió a Abraham que de su linaje vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Así que Dios prometió y Dios cumplió. En Juan capítulo 1, versículo 41, nos dice que los discípulos, que eran seguidores de Juan, y que ahora cuando ven que Juan en el Jordán dice: mire, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús los llama. Dice que habían dos hermanos. Y dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, hablando acerca de Andrés. Y nótese que la palabra Mesías la encontramos nosotros en el vocabulario hebreo, que significa el ungido. Así que Dios le prometió a Abraham que el ungido, el Salvador, vendría de su linaje. Y ahora el texto en el Nuevo Testamento nos dice que Andrés le dice a Simón, el cual es Pedro: nosotros hemos hallado al de la profecía. El Mesías, el ungido de Dios, ha llegado. Por eso es que se le conoce al Señor Jesucristo como Cristo, Jesús el Salvador, Cristo. Porque la traducción de Mesías del hebreo al griego es Cristo. En el griego, Cristo significa Mesías, ungido. En hebreo, Mesías significa el ungido. Y Jesús fue ungido a través del bautismo en el río Jordán para cumplir la profecía bíblica. Exactamente. Por eso cuando Juan lo va a bautizar, Juan le dice: pero bautízame tú a mí, porque yo no soy nadie, tú eres el Hijo, el Mesías, el que hemos estado esperando. Y Jesús le dice lo siguiente: bautízame, porque está escrito:
yo tengo que cumplir todas las escrituras y la profecía concernientes a mí. Y Juan concede y lo bautiza. En ese momento el Mesías es ungido conforme a la profecía del capítulo 9 también de Daniel, con respecto a las 70 semanas que son parte de las 2300 tardes y mañanas de la profecía bíblica. Así que Dios cumplió exactamente todo lo concerniente a Jesús, el Salvador del mundo. Así que en este versículo hemos visto dos cosas interesantes. Uno, Dios le prometió a Abraham que el Salvador vendría de su linaje. Dos, hemos visto que el Salvador no era solamente exclusivo para los judíos. Los judíos tenían una labor, una tarea, la tarea de evangelizar, de dar buenas nuevas. Y esa tarea de evangelizar y de dar buenas nuevas tenía como misión que los pueblos, al pasar, al conocer Israel, la prosperidad de Israel, las naciones que tenían adoración a otros ídolos, imágenes, a través del pueblo de Israel conocieran acerca de Dios el Creador y la promesa de que ese Creador se iba a hacer carne, que vendría del linaje de Abraham para dar salvación a toda la raza humana. También vemos que la palabra Mesías, Cristo, significa ungido, y que Jesús cumplió esa profecía bautizándose en el río Jordán como el ungido de Jehová. Por eso ustedes pueden observar que Jesús recibe las palabras de aprobación del Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, complacencia. Pero también Jesús recibe el Espíritu Santo, que se posa sobre él. Nosotros vemos en la Biblia que el Espíritu Santo desciende sobre Cristo y es ungido en el bautismo del Señor Jesús. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en todas las Sagradas Escrituras nosotros encontramos más de 100 versículos, más de 100 textos en todo el Antiguo Testamento concernientes al Mesías. En este estudio yo voy a hablar solamente acerca de 8 textos de más de 100 que se encuentran nada más en el Antiguo Testamento, y que los textos del Nuevo Testamento comprueban las profecías de Cristo del Antiguo Testamento. Lo que te estoy diciendo es que el Antiguo Testamento tiene las profecías y el Nuevo Testamento nos dice cómo se cumplió esa profecía acerca del Mesías. Ahora bien, en todos esos más de 100 versículos del Antiguo Testamento, los 100 versículos involucran 5 aspectos del Mesías. Estos 5 aspectos los podemos resumir en esta manera. Esos más de 100 versículos en el Antiguo Testamento nos hablan acerca del nacimiento del Mesías, nos hablan acerca de la vida del Mesías, nos hablan acerca de el ministerio del Mesías, nos hablan acerca de la muerte del Mesías y nos hablan acerca de la resurrección del Mesías. Así que hay 5 aspectos importantes en el Mesías en todos los versículos del Antiguo Testamento. Cubre el nacimiento del Mesías, la vida del Mesías, el ministerio del Mesías, la muerte del Mesías y la resurrección del Mesías. Y todo eso, cuando tú lees el Nuevo Testamento, te vas a encontrar: y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal del Antiguo Testamento. O sea que el Nuevo Testamento complementa el Antiguo Testamento, porque simplemente los 39 libros del Antiguo Testamento, donde encontramos más de 100 profecías concernientes a el nacimiento del Mesías, la vida del Mesías, el ministerio del Mesías, la muerte del Mesías, la resurrección del Mesías, el Nuevo Testamento nos relata, nos afirma cómo Jesús cumplió en su vida, en su nacimiento, en su vida, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, todas las profecías bíblicas con respecto al Mesías. De manera que en estos 5 aspectos que nosotros vemos, yo quiero compartir algunas citas contigo. La primera cita que quiero compartir contigo es el lugar del nacimiento del Mesías. Según el profeta Miqueas, el Mesías, Jesucristo, debía nacer en una ciudad llamada Belén de Judea. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nota que el Mesías, según el profeta Miqueas, es Dios en carne.
porque este Mesías, que tendría que nacer en Belén, la más pequeña de toda Judá, los días del Mesías existen desde antes de la eternidad. En Mateo capítulo 2, versículo número 1 nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. O sea, Mateo afirma lo que Miqueas había dicho. Jesús nace en Belén de Judea, y en los días en que reinaba el rey Herodes, Jesús nace en Belén de Judea, y nosotros vemos que los magos llegan a Jerusalén, y los mismos líderes religiosos que son llamados por Herodes le dicen: mira, lo que pasa es que según el profeta Miqueas, el Mesías tiene que nacer en Belén de Judea. Entonces Herodes envía a los magos a Belén y les dice: cuando ustedes lleguen allá y confirmen el nacimiento del Mesías, me hacen saber. Y todo esto porque Herodes tenía el plan de matar al niño o matar al Mesías. Por eso vemos cómo hace Dios, que Dios cuide, protege a José, a María, y los envía directamente en la protección. Llegan los magos de Oriente, vemos que los pastores reciben la revelación y dan las buenas nuevas de que ha nacido el Mesías. Pero increíble, ninguno de los líderes se apareció por allá. Solamente se aparecieron soldados para matar a los niños inocentes en la ciudad de Belén. La segunda cita que quiero compartir contigo está en Isaías 7:14. Según la Biblia, nacería de una virgen. Es decir, Dios iba a usar a una joven que no había tenido relaciones sexuales, que no estaba casada, y iba a depositar en el vientre de esa joven la humanidad del Hijo de Dios. Según Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, o con nosotros Dios. La señal dice que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cómo se cumple esta profecía? En San Mateo capítulo número 1, verso número 20 nos dice así: y pensando José en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, por lo que ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Así que José va, la busca y la acompaña en su camino. Llegan a Belén, dice que no había ni siquiera un lugar para ellos en el mesón, y Jesús nace en donde estaban los animales, en Belén de Judea, en las cuevas. En las cuevas era donde los animales iban y dormían. Los pastores llevaban a los animales a ese lugar, ahí les daban la comida, colocaban el pasto, etcétera, etcétera. Jesús nace en un lugar donde no había ninguna cualidad de preparación para recibir a un niño. Nada. No hubo lugar para el Hijo de Dios. Pero Jesús cumple la profecía. Ahora, ¿qué nos dice esto? Lo que nos está diciendo el texto es que tenemos que nosotros como cristianos reconocer la labor que hizo María al recibir la noticia de que ella sería el instrumento en las manos de Dios para que el Espíritu de Dios pudiera colocar la humanidad de Cristo en su vientre. Es un gran milagro. La única mujer que tuvo un hijo sin tener relaciones sexuales en todo este planeta Tierra, la madre del Hijo de Dios. Ahora, si tú te das cuenta, el texto dice que María no es la madre de Dios, sino la madre de Jesús el Mesías, porque tenía que cumplir la profecía. La profecía dice que Jesús tenía que hacerse carne, o sea que el Mesías, el Hijo de Dios, Dios se haría carne. Y vino a este mundo como ser humano, 100% humano, 100% divino. Vino como el segundo Adán. El primer Adán tampoco tuvo suegra. Tampoco vino por la relación de un hombre con una mujer. Vino directamente de las manos de Dios. El segundo Adán vino directamente de la obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. El primer Adán cayó como el representante de nosotros. Y gracias, o no gracias, pero la herencia que Adán nos ha dado es la herencia pecaminosa. O sea,
hemos nacido carnales, lejos de la presencia de Dios. Pero el segundo Adán, que es Jesús, el segundo Adán, que es Cristo, vino a este mundo y venció. El primer Adán cayó, pero Cristo, el segundo Adán, venció. Por el primer Adán tenemos la muerte. Por el segundo Adán, que es Cristo, tenemos la vida, el perdón de los pecados. Por eso se cumplió la profecía. Por eso nosotros hoy anhelamos que podamos imitar la fe y la obediencia a la dirección que el ángel le dio a la Virgen María, y que ella responde de una manera positiva y dice: hágase la voluntad con la mensajera del Señor. Pero la Biblia también es clara. La Biblia nos dice que si bien es cierto que ella es el instrumento, fue el instrumento en la mano de Dios, Dios no le dio potestad a María para que ella pudiera interceder por nosotros en el santuario celestial. Dios no le dio el privilegio a María de que ella pueda perdonar los pecados o interceder por nosotros tampoco. No hay ningún registro bíblico que nos indique que María realmente después de su muerte haya resucitado. Lo que nosotros podemos ver de María es el gran ejemplo de obedecer la palabra de Dios, y de que cuando Dios nos llame para ser instrumentos en sus manos, debemos obedecer. De hecho, el ángel le indicó a ella que la tarea no era fácil. Le dijo: una espada va a traspasar tu alma. O sea que no fue fácil la tarea de María. La tradición nos enseña que nosotros tenemos que venerar a María y que María intercede por nosotros. Pero el Señor Jesús nunca nos ha autorizado a nosotros a poner a María en una posición igual o por encima de Jesucristo. Por eso cuando Cristo estuvo en esta tierra, en una oportunidad le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él, mirando a las personas, dice la Biblia, que escuchaban la palabra de Dios, dijo: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. En cierta oportunidad también le dijo: mujer, mi hora aún no ha llegado. Es decir, que fue el instrumento de Dios, pero nunca Dios le ha dado atributos divinos a la Virgen para que o ella interceda por ti o que tú le pidas a ella. Por eso la Biblia es bien clara. La Biblia dice que tenemos solamente el único que puede interceder, perdonar pecados e interceder delante de Dios el Padre por ti, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único que tiene ese derecho y se lo ganó. Se lo ganó porque fue obediente hasta la muerte de cruz y pagó el pecado de nosotros y resucitó de entre los muertos. Es el único. El tercer punto que nosotros vemos aquí es que, según la palabra de Dios, Jesucristo tendría que ser del linaje de la tribu de Judá. Génesis 49:10 dice: y no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. O sea, de acuerdo a la profecía en Génesis, Jesús tendría que ser del linaje de la tribu de Judá. Hebreos capítulo 7, verso 14 dice: porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 14, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es decir, el Nuevo Testamento confirma que Jesús es del linaje de la tribu de Judá. Y aquí hay tres cosas interesantes con la palabra Shiloh. Uno, la profecía indica que Jesús tendría que venir de Judá, de la tribu, porque Judá, la tribu, fue precisamente la más poderosa y la más privilegiada de todos, por encima de las otras tribus. Y esto lo vemos cuando David, el rey, engrandece la tribu de Judá y su hijo Salomón. José es de la tribu de Judá, Jesucristo es del linaje de la tribu de Judá. El punto número 2 de la palabra Shiloh es que aparece 33 veces en el Antiguo Testamento esta palabra. Y es una ciudad que quedaba a 24 millas del norte de la ciudad de Jerusalén. Ahí estuvo por mucho tiempo guardado el tabernáculo donde estaban las tablas de los 10 mandamientos. Y por eso que la palabra Shiloh significa, también tiene simbología con el león. Por eso la simbología de la tribu de Judá es el león. Y Apocalipsis capítulo 5, verso 5 nos menciona que Cristo es el león de la tribu de Judá. O sea que
todo lo que estaba escrito acerca de Cristo Jesús lo cumplió. En el próximo estudio bíblico te voy a hablar de 4 citas más del Antiguo Testamento que nos enseñan, 4 o 5 citas aproximadamente, que nos enseñan cómo se cumple todo lo que estaba escrito, cómo Cristo cumplió todo lo que estaba escrito y por qué Jesús es tu Salvador. Maranata, que el Señor te bendiga. Te veo en el próximo estudio bíblico.